Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras, a este su círculo de estudio. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta y el día de hoy traigo para ti las potencialidades de los alumnos en la nueva escuela mexicana. Acompáñame. En el rasgo número 4 del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana nos habla de una valía en cuestión de la valoración de las potencialidades cognitivas, físicas y emocionales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Para que exista una valía, primeramente tiene que haber un reconocimiento por parte del alumno mediante la guía y la conducción y el entrenamiento del maestro. ¿A partir de qué? A partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales. Recordemos que la nueva escuela mexicana nos habla de una autorrealización. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir desarrollando de manera gradual y consciente esa materialización de los 10 rasgos del perfil de egreso en cada niña, niño, adolescente y joven. Y esos rasgos tienen que verse, tienen que escucharse, tienen que plasmarse en la conducta, en la cosmovisión, en las ideas, en las perspectivas de nuestros educandos. Y toda esa autorrealización, toda esa valorización de las potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, las vamos a ver traducidas allá en la comunidad, en las relaciones con la comunidad, en la solución o resolución de problemas en la comunidad y en el mejoramiento de ese tejido comunitario a lo largo de las etapas de su vida. Vamos a hablar a grosso modo de dos teorías. La primera es la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y él nos propone precisamente el análisis de un desarrollo cognitivo y que este ocurre en etapas secuenciales y cada una se caracteriza por diferentes habilidades del pensamiento y sobre todo de la comprensión. Recordemos que él maneja estadios y subestadios y vamos a ver algunas etapas, las etapas principales. La etapa sensorio-motora que va de los 0 a los 2 años. Aquí hay un pensamiento basado en interacciones físicas con el entorno. El preoperacional de 2 a 7 años, aquí ya es el uso del lenguaje, el pensamiento simbólico, pero con algunas limitaciones. Las operaciones concretas que van de los 7 a los 12 años con un pensamiento lógico sobre situaciones muy particulares, muy concretas. Las operaciones formales de 12 años nos hablan de un pensamiento abstracto, un razonamiento hipotético y una resolución de problemas complejos. La teoría sociocultural, esa estimulación que viene de un contexto, que viene de las relaciones con los otros o directamente de un aprendizaje de otro o de otros, vamos a ver que Lev Vygotsky enfatizó el papel del entorno y cómo influye la cultura en ese desarrollo cognitivo. Aquí vamos a traer al escenario la neurociencia aplicada a la educación y vamos ahí a analizar de una manera muy puntual cómo el contexto, cómo las personas que se relacionan con nosotros desde unas etapas tempranas, toda esa información va a estimular, va a cambiar o va a replantear mi forma de pensar, mi forma de captar una realidad, esa percepción, y el desarrollo cognitivo va a ir modificándose de manera permanente a lo que llamamos en neurociencia neuroplasticidad o plasticidad o sinapsis, esa conexión que se da entre neuronas cuando hay algo que aprender, cuando la información requiere o tiene una valía por parte del sujeto que la apropia. Los conceptos clave de esta teoría es la zona de desarrollo próximo, la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o de algún compañerito en clases, pues que tenga un desarrollo cognitivo mucho más influenciado, con una estimulación más rica o más enriquecedora que la que tuvo el otro compañero. Andamiaje, pues es el proceso de apoyo gradual que facilita el aprendizaje
y el lenguaje como herramienta cognitiva. Recordemos que para armar un discurso, ya sea oral o sea escrito, pues necesitamos de un banco amplio de palabras y para eso hay que seguir promoviendo el gusto y el hábito por la lectura. Desde la neurociencia, pues el desarrollo cognitivo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pues se comprende en términos, en cambios estructurales, maestros, pero también funcionales en el cerebro. Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que comprender es cómo se llevan a cabo esos procesos cognitivos, emocionales, de percepción, cómo se llevan a cabo procesos cognitivos superiores o pensamientos cognitivos superiores en el cerebro para garantizar un aprendizaje o para resolver problemas. Y estas explicaciones precisamente se basan en investigaciones científicas que han identificado cómo el cerebro madura en diferentes etapas y cómo los factores internos y externos influyen en su desarrollo. Tenemos las conexiones sinápticas y la poda neuronal, que es muy importante. La conexión sináptica durante la infancia, el cerebro forma una gran cantidad de conexiones neuronales. Cuando hablamos nosotros de edades tempranas, que la nueva escuela mexicana la trae a su programa de estudios en lo que es la educación básica, precisamente la educación inicial es para estimular de una manera consciente, bien dirigida y sobre todo sistemática en cómo la influencia del entorno madura desde estas edades, garantizando precisamente conexiones neuronales, ahora sí que muy profundas, y en la adolescencia se da un fenómeno que lo llamamos poda neuronal, y aquí el cerebro elimina conexiones que no utiliza, es como si nosotros tuviéramos en un archivo algunos datos o algún documento que no nos sirva, bueno, se manda a la bandeja de reciclaje. Pues lo mismo hace nuestro cerebro y se refuerzan sobre todo aquellos aprendizajes relevantes o los aprendizajes significativos que tuvieron un significado para él o un valor porque realmente le fueron funcionales. La mielinización es un proceso de recubrimiento precisamente de las fibras nerviosas con la mielina y esta mejora la velocidad, maestros y maestras, y sobre todo la eficiencia en la transmisión de información. Recordemos que los canales de percepción no se fragmentan. Nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes adquieren información de una manera maravillosa por todos los canales de percepción. O sea, aquí no estamos que Juanita solamente es kinestésica, Pedrito es visual, no. Los canales de percepción no es otra cosa más que antenas de recepción de información y todo lo que está recibiendo el cerebro lo está comprendiendo y todo aquello que recobra un significado lo guarda y lo que no lo elimina en esa poda neuronal. Hay algunos cambios y potencialidades según la neurociencia y aquí vamos a hablar un poquito de los niños de los 0 a los 12 años como un ejemplo y vamos a ver qué desarrollo de habilidades cognitivas básicas. O sea, hay mayor capacidad para procesar información, para resolver problemas concretos. La memoria está en expansión porque precisamente su cerebro es nuevo, no hay mucha información guardada ahí. Entonces, las estructuras del hipocampo y la corteza prefrontal le permiten una mejora significativa en la memoria de trabajo. Por ejemplo, pues recordar todos los detalles, rostros, fechas, acontecimientos, secuencias históricas. El control de impulsos y la atención, aquí hablamos de la maduración temprana de la corteza prefrontal, que ayuda a aumentar la capacidad y la concentración que mucho requerimos en nuestras escuelas. Por eso es muy importante para que el alumno tenga la atención fija en lo que el maestro le está enseñando. Es bien importante que no tengamos tantas cosas pegadas en un salón más que lo que en su momento vamos a ocupar. El aumento de plasticidad del aprendizaje, pues el cerebro es especialmente receptivo, maestros, y es receptivo al aprendizaje de idiomas, música, habilidades motoras, y esto nos da en traducción el mensaje que el cerebro puede aprender lo que sea y tenemos que abrirles la oportunidad a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de que tienen el poder de hacerlo,
de no limitar un cerebro, porque es una máquina, al final de cuentas, un software súper, súper poderoso. En los adolescentes de 13 a 18 años se da el pensamiento abstracto y complejo. La madurez de la corteza prefrontal nos permite un razonamiento abstracto en la resolución de problemas hipotéticos. Aquí podemos hacer debates, debatir conceptos éticos, planificar un proyecto, que ellos participen activamente en ese proyecto, en esa resolución de problemas, y la mayor capacidad para el aprendizaje independiente. Recordemos que en la nueva escuela mexicana lo que queremos es madurar la autonomía, esa emancipación del pensamiento, para que ellos tengan la capacidad de autotransformarse y de transformar precisamente la comunidad, de darle un giro a toda esa comunidad para potenciar quizás la economía, mejorar la seguridad, crear cooperativas económicas, etcétera, etcétera. La impulsividad y regulación emocional. El sistema límbico, que es donde están las emociones, madura más rápido que la corteza prefrontal, lo que puede causar conductas en algún momento, pues hasta cierto punto impulsivas. Y aquí las reacciones emocionales intensas se dan ante situaciones de mucho estrés. El desarrollo de un juicio ético, los adolescentes empiezan a evaluar información con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque ya hay una maduración, ya hay un poquito más de conciencia, también dependiendo de los ambientes que le estimularon ese pensamiento crítico. Porque puede haber jóvenes que no tengan la madurez tampoco de establecer un juicio crítico. La consolidación de habilidades especializadas. Las áreas del cerebro se especializan según el uso y el aprendizaje continuo. Ejemplo, mejorar en actividades específicas como matemáticas avanzadas, deportes o las artes. ¿Cuáles son las influencias externas en el desarrollo cognitivo? Hay factores positivos y solamente vamos a nombrar algunos. Todas esas experiencias enriquecedoras. Recordemos que las metodologías activas están diseñadas para vivir el aprendizaje, o sea, ahí tenemos directamente involucrado el aprendizaje situado. Entonces aquí también podemos poner sobre la mesa juegos educativos, recobrar el amor por la lectura, la música, los deportes, estimular el desarrollo de nuestro cerebro. Las relaciones seguras, pues la interacción con adultos confiables favorece la regulación emocional y el aprendizaje también. Aquí tenemos maestros, líderes comunitarios, madres y padres de familia, etcétera, etcétera. La nutrición y el sueño. Una dieta equilibrada y el sueño adecuado son esenciales para la plasticidad y la memoria. Bueno, cuando hablamos nosotros de nutrición, hablamos que tenemos un cuerpo biológico y ese cuerpo biológico requiere necesariamente de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, de aminoácidos y de hidratación, entre otras minerales. Entonces, si nosotros analizamos un poquito, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen una dieta basada en su mayoría en alimentos procesados o ultraprocesados. Entonces, no hay una buena nutrición y por el uso excesivo de tecnología no se consolida un sueño reparador. Entonces, es muy necesario aquí recobrar el eje articulador de vida saludable, porque aparte, si hablamos de nutrición y de hidratación, pues el cerebro requiere del 70% de hidratación, de agua. Y nuestros niños ahorita no toman mucha agua, mucho menos su alimentación está basada en estos nutrientes. Entonces es muy necesario vivir la vida saludable en ese eje articulador. ¿A través de qué? A través de contenidos que promuevan o proyectos que promuevan en una realidad, maestros, esa vida saludable. Factores negativos, el estrés tóxico, el entorno de baja estimulación, el uso excesivo también de la tecnología. Ahí es muy bueno reducir la atención sostenida y más que nada valorar lo que se está viendo. La tecnología es buena porque nos abre las puertas a la información, pero hay que analizar ahí, padres y madres, estar vigilando precisamente qué es lo que se observa y cuánto tiempo están frente a los dispositivos móviles.
Implicaciones educativas desde la neurociencia, pues hay un aprendizaje activo, hay que proporcionar experiencias prácticas y sobre todo aprendizajes contextualizados y mejorar la retención. Hay un autor muy interesante que se llama de Jainé Stanislas o Stanislas de Jainé y él nos habla precisamente de la atención. La atención yo creo que es un ejercicio cognitivo que debemos recobrar hasta los adultos. La atención a lo que estás haciendo, la atención a lo que estás pensando, la atención a cómo estás actuando, la atención cuando estás aprendiendo algo. Y aquí de ejemplos, pues vamos a hacer trabajos o proyectos colaborativos en lugar de solo memorización, que la memorización también es muy importante. La educación emocional, enseñar habilidades de autorregulación. Tenemos aquí que enseñar que las emociones vienen precisamente de ese cerebro límbico, que viene del sistema límbico y que las emociones no nacen del pecho ni nacen del corazón y a nadie se le rompe el corazón, sino que las emociones vienen del cerebro límbico y ahí es bien importante entender de dónde procede de una emoción, qué pensamiento detona esa emoción y cómo lo materializa el cuerpo, cómo lo somatiza. Y es bien importante aquí enseñar a los niños mediante un entrenamiento que identifiquen sus pensamientos, de dónde provienen, qué siente el cuerpo cuando tienen ese pensamiento o esa emoción y cuál es el origen que lo detona. Y aquí lo importante es llegar al origen, qué es lo que le está causando esa emoción y hay que resolverlo, hay que enseñarlo a resolver situaciones. Ritmos de aprendizaje, respetar los tiempos naturales del cerebro, permitiendo descansos y un sueño adecuado. El ambiente multisensorial, aquí no vamos a fragmentar visual, kinestésico, auditivo, no, sino un ambiente holístico donde todos tengan el acceso a aprender mediante la estimulación de todos los canales de percepción. El pensamiento concreto en los niños de 6 a 12 años, la habilidad para entender conceptos tangibles, reglas lógicas aplicadas a situaciones concretas. La memoria en desarrollo. Tenemos una capacidad creciente para almacenar y recuperar información y no se diga estas edades. Recordar datos, fechas, secuencias, procesos, etc. Curiosidad e interés por aprender, ese deseo de explorar, esa motivación intrínseca, ese deseo permanente de estar descubriendo el mundo, pues se lo tiene que estimular el maestro a través de sus planificaciones, a través de sus clases, a través de creación de ambientes de aprendizaje, donde el rol del niño o el adolescente sea sumamente activo y sobre todo crítico. Un razonamiento lógico y habilidades para el aprendizaje colaborativo. No olviden que el trabajo en equipo en nuestras aulas, al final de cuentas, es un ensayo para que ellos se acostumbren a trabajar con otros con una muy buena disposición y es un ensayo para trabajar en comunidad. En los adolescentes hay un pensamiento abstracto, hay habilidades para manejar ideas concretas, complejas, con conceptos abstractos. El razonamiento hipotético deductivo, que es la capacidad para considerar algunas hipótesis, las ponen a prueba mediante el método científico y evalúan distintas soluciones. La metacognición es un ejercicio que tenemos que madurar y tenemos que ponerlo junto con la autoevaluación. ¿Para qué? Para que ellos piensen sobre su propio proceso de pensamiento. Es muy interesante cuando proyectamos lo que pensamos y analizamos los pensamientos y es una oportunidad para replantear nuestra forma de percibirnos, de percibir el mundo y de tomar decisiones. Capacidad de resolver problemas complejos, aquí él ya usa estrategias avanzadas, innovadoras, creativas, críticas, argumentadas, informadas. Un desarrollo de un juicio moral es la capacidad de evaluar decisiones basadas en principios éticos. ¿Cuáles factores potencian estas habilidades? Una estimulación adecuada desde la familia, en el aula, en la escuela, juegos educativos, lectura, actividades creativas, un entorno emocional positivo,
desafíos intelectuales, hay que darles oportunidad para enfrentar problemas acorde a su nivel, pero que sean problemas de la vida diaria. El uso de la tecnología y recursos, claro, mediante un uso responsable. Y estas potencialidades se desarrollan mejor, maestros, en ambientes enriquecedores y sobre todo con el acompañamiento de adultos que saben del tema. Además de las potencialidades cognitivas, tenemos las físicas, tenemos desarrollo de habilidades motoras básicas, incremento en la fuerza y la resistencia, la flexibilidad y el movimiento, el control y coordinación fina y gruesa, los hábitos saludables tempranos, ya como una forma de vida. Las potencialidades físicas en los niños de 13 a 18 años, pues hay desarrollo de habilidades específicas en los deportes, el incremento de la resistencia y la condición física, la construcción de fuerza y potencia muscular y la conciencia corporal y la prevención de lesiones. Aquí ya hay posturas correctas, técnicas adecuadas. Un estilo de vida activo y para nada sedentario. Actividades y recursos que pueden implementarse en las escuelas, pues dentro de las clases de educación física, pues que sean diversas, bien planificadas para todos los niveles, una infraestructura adecuada, programas extracurriculares, quizás ahí mediante la gestión en el ayuntamiento, pues que se hagan club deportivos, torneos, actividades al aire libre. Charlas y talleres en la escuela sobre salud, nutrición, ejercicio, juegos recreativos, pero que no lleven competencia, sino más bien esa actividad lúdica de que se sientan alegres, de que sea una actividad divertida, para que ellos se involucren con otros compañeros. Las potencialidades emocionales, ya hablamos de las cognitivas, físicas, siguen las emocionales, y de los 0 a los 12 años hay un reconocimiento y una expresión de emociones. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprender a identificar y verbalizar emociones, tristeza, alegría, miedo, enojo. Hay que dejarlos que sientan la emoción. Por lo regular llega la emoción y hay que sentirla, comprenderla y se va. No hay que estar en lucha con las emociones. Hay que enseñarles desde edades tempranas que esa emoción se produce por un pensamiento y ese pensamiento viene de algo que no se ha resuelto. Entonces hay que enseñarlos poco a poco a identificarlos y a resolver. La gestión emocional básica, desarrollo de estrategias para manejar frustraciones. Por lo regular, culturalmente la frustración es traducida para el cerebro como un fracaso, pero hay que cambiar la retórica del mensaje. Todo aquello que involucra un obstáculo, un reto, yo creo que debe ser más emocionante saltarlo porque él nos deja un aprendizaje significativo. Una empatía inicial comprende las emociones de los demás, desarrollar una sensibilidad hacia ellas, confianza en sí mismos, hay que decirles la realidad, que construyan una autoimagen positiva, que ellos pueden, porque realmente tienen un cerebro súper poderoso, nada más hay que ayudarle a que se estimule. ¿Para qué? Para que a través de los logros también haya un reconocimiento personal. Yo mejoro en mí mismo, ante mí mismo. Resolución de conflictos, la habilidad para resolver, para mediar disputas de manera pacífica, ante todo utilizar el diálogo como herramienta efectiva para resolver problemas, para llegar a acuerdos y procurar la paz. Las potencialidades emocionales de los 13 a los 18, pues hay una autoconfianza emocional más avanzada. Aquí ya ellos identifican emociones más complejas precisamente por la etapa de la adolescencia. Hay una regulación emocional, un desarrollo de control sobre sus reacciones y hay una empatía profunda y habilidades sociales, una mayor capacidad para comprender las emociones de los demás, por qué las tiene. Hay que ayudarles a comprender y más precisamente en esta etapa. Hay una resiliencia, un desarrollo de una identidad emocional estable. Aquí es muy importante que ellos desarrollen una autoimagen positiva y sobre todo establezcan valores propios.
¿Cuáles son algunas estrategias para potenciar esta parte emocional? Pues una educación emocional formal, maestros. Hay que identificar en nuestros proyectos, en nuestros contenidos, qué contenido nos da pauta al reconocimiento de las emociones. Hay que analizar el trayecto del proyecto, cómo las está trabajando y analizarla y proyectarla en ese momento a clases para precisamente darle un poco de nosotros, si así lo requiere el proyecto. Creación de un ambiente seguro, un acompañamiento constante. Aquí es muy importante contar con orientadores, con profesionales de la salud mental, psicólogos, etcétera, etcétera. El fomento del compañerismo. Hay que establecer dinámicas que no nos lleven a la competencia, sino a la convivencia. Modelos emocionales positivos, pues ahí el modelo puede ser el maestro, el padre o la madre de familia. Y es así, maestros y maestras, como te comparto esta pequeña cápsula educativa, espero y te abone, espero y te sirva para cambiar un poquito la percepción de cómo estamos educando, cómo estamos reconociendo esa lectura particular de cada niña, niño, adolescente y joven, y si estamos reconociendo en cada uno de ellos sus potencialidades cognitivas, físicas, emocionales. Y te invito a que te suscribas, me regales un like, le des clic a la campanita de notificaciones y sobre todo que le compartas a otro maestro que como tú y como yo creemos que somos los transformadores y los reconocedores de esas potencialidades para que el alumno pueda autorreconocerse y pueda autorrealizarse y le sirva para ser un mejor ciudadano a futuro en esa sociedad democrática que también queremos formar, ahí donde no está el maestro. Muchas gracias.